Los cuatro mensajes principales si me imagino se acuerdan hace un año que la economía mundial estaba en una declinación muy fuerte. Estamos cerca del abismo de caernos no solo en una recesión, sino una depresión de la economía mundial, que realmente todavía el primer cuarto del año pasado estuvimos en esas condiciones, pero a partir del segundo cuarto se notaba cierta estabilización de la situación en los mercados financieros y también la caída fuerte, casi el colapso del comercio mundial se paró y hemos visto una recuperación desde luego. Pero eso ha dado los puntos de partida para una recuperación de la economía mundial, comenzando en Estados Unidos, Europa, los países asiáticos y luego en todo el mundo, incluyendo América Latina. Pero, como ya se ha mencionado, la recuperación es de cierta manera dispar, también dentro de la región, pero también dentro del mundo entero. Y tercero, tenemos grandes riesgos hacia la baja que todavía la recuperación no puede sostenerse y podemos caernos en una nueva recesión por varios factores. Uno que les voy a explicar, un retiro prematuro de los estímulos fiscales en los gobiernos en los países grandes y también si no hay un reajuste de los desequilibrios macroeconómicos a nivel mundial, podemos tener problemas con una caída forzosa del dólar y eso puede provocar nuevos problemas para la economía mundial. Por tanto, a nivel mundial, los desafíos de políticas económicas son justamente de tratar de lograr un reequilibrio hacia un crecimiento más sostenible, mantener los estímulos fiscales por un tiempo más hasta que se ha logrado una recuperación más robusta. Entonces, los elementos claves para el primer punto, la crisis ha apaciguado, los mercados, los bolsas de valores han recuperado, gran medida han recuperado todas las pérdidas desde mediados del 2008. Ha disminuido mucho los márgenes, los primos de riesgo en los mercados financieros, que subieron mucho, más de 500 puntos en promedio en Estados Unidos, en Europa y para los mercados emergentes también, y eso ha disminuido. También los flujos comerciales se han recuperado y la producción industrial que se cayó muy fuertemente también en principios de 2009 también se ha recuperado. Y también para los países exportadores de bienes primarias hemos visto un repunte de los precios después de que bajaron muchísimo el año pasado en más de 40% o más de 50% para algunos productos de bienes básicos en los mercados mundiales. Y eso ha conducido a mejoramiento de los términos de intercambio para algunos países, no para todos, es parte de un panorama un poco más diversificado. Pero aquí viene la primera parte de las noticias no tan optimistas. Todavía la situación es frágil. Primero, mayor parte en Estados Unidos, Europa, Japón, también en buenas partes de Asia, buena parte de la recuperación se basa en los estímulos fiscales. En Estados Unidos no vemos todavía una recuperación de la demanda de consumo, una recuperación de la inversión privada. Casi todo es por el estímulo fiscal que empuja la recuperación. El segundo factor que es positivo para el crecimiento total, pero tal vez preocupante para el largo plazo, que mayor parte de la recuperación de la producción industrial es para abastecer inventarios. Entonces eso se cuenta para el Producto Interno Bruto y para la demanda agregada, pero obviamente lo que vale para una recuperación más sostenible y dinámico, que no son productos que solo quedan en almacenes, sino que se compra y que se usa para las inversiones.
La oferta crediticia todavía está muy limitada a pesar de todas las inyecciones en la banca y la recuperación de parte del sistema bancario en Estados Unidos y Europa, pero todavía es muy difícil conseguir ese crédito para muchas empresas, también para individuos, y también el costo de este crédito que se puede conseguir todavía es muy alto para todo quien no está registrado, que tiene ¿cómo se llama? Una valorización de los acreedores, que se llama un ranking AAA. Entonces, todo lo que está por debajo de eso tiene mucho más problemas de conseguir ese crédito y todavía está bastante costoso y, por cierto, más costoso que antes de la crisis todavía. Todavía tenemos muchos problemas grandes en el sistema financiero en Estados Unidos, aunque mucha banca ya está haciendo ganancias, siguen algunos bancos con problemas, Citibank, Bank of America, todavía no han salido de sus problemas. Entonces no podemos declarar la crisis financiera por pasado todavía. También muchas familias están recuperándose de las pérdidas financieras que han sufrido por la crisis y que todavía se ha aumentado por los aumentos de las tasas de desempleo en muchas partes del mundo. Eso se traduce en débil recuperación del consumo privado y las inversiones que ya he mencionado. Y eso es sobre todo fuerte en Europa, Estados Unidos y Japón, lo que voy a mencionar más adelante. También las tasas de desempleo a nivel mundial se mantienen muy altas. En Estados Unidos ya ha subido a 10% de la población económicamente activa y creemos que se va a mantener por encima de los 10% en este año. Y eso también a pesar del efecto de la recuperación económica, pero tenemos un efecto rezagado en cuanto a los puestos de empleo. También en Europa la tasa de empleo ya está a nivel de 10%, igual creemos que en este año se va a mantener más o menos a ese nivel de 10%, y a su vez eso es un factor que debilita la recuperación, porque si hay mucha más gente sin empleo, en Estados Unidos, inclusive sin casi protección social, obviamente, eso debilita la demanda interna para sostener la recuperación. También en los países en desarrollo, en América Latina también, ha subido la tasa de desempleo, que supongo que vamos a hablar un poco más adelante. También el problema en los países en desarrollo es el aumento de gente que entra al sector informal con ingresos mucho más bajos, que a su vez también debilita la capacidad de recuperación de la economía. Entonces tenemos que prever que va a haber recuperación, va a ser frágil y va a ser lento y moderado en este año y tal vez los próximos años. Entonces eso es nuestro panorama, y nuestro panorama de la recuperación que vimos supone que no va a haber un retiro prematuro de los estímulos fiscales en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China y otros países principales que empujan la economía mundial. Entonces, con esto creemos que la tasa de crecimiento puede abordar 2.4% en 2010. La banda rosada o roja, no sé cómo denominarlo ahí, es nuestro grado de incertidumbre, pero les voy a hablar un poco más de los riesgos, que puede ser que esa proyección todavía puede ser rodeada por más incertidumbre que mostrado aquí. En los países industrializados, Estados Unidos, tenemos una recuperación con 2.1% después de una caída de 2.5% en Estados Unidos. Hay que entender eso de la siguiente manera. Si ahora caímos en 2.5%, una recuperación de 2% quiere decir que todavía está muy por debajo del nivel alcanzado en 2008, si logramos eso a finales de 2010. Japón
decreció con casi 6% el año pasado, sobre todo porque cayó mucho las exportaciones japonesas y es un país muy dependiente de su base industrial, que también cayó mucho a principios del año pasado. Y la recuperación va a ser muy lenta, a pesar de fuertes estímulos fiscales en Japón, a pesar de que dejan subir su deuda pública a más de 200% del PIB en Japón. El crecimiento, la recuperación, creemos que no va a ser más que 0,9% en este año. En Europa tenemos la figura igual, por las mismas razones que he explicado. Se recupera de la fuerte caída del año pasado, más de 4%. La economía más grande de Europa, Alemania, decreció en 5% el año pasado. Y sobre todo por los mismos tipos de factores que afectó a Japón. Y la recuperación va a ser muy moderada, muy lenta por todos los factores que he mencionado. Esencialmente, pues el mensaje para la región es, en las líneas del reporte que hemos oído anteriormente, un prudente optimismo. Va a ser una recuperación que se da, recordemos, en un contexto de desempleo y subempleo, y un contexto en el cual han habido retrocesos en materia de pobreza en la región. Entonces, uno de los mensajes que queremos compartir es que creemos que efectivamente y especialmente recientemente han habido señales de una dinamización de la economía regional. Sin embargo, esta recuperación se da en un contexto de desempleo y subempleo en nuestros países, y el retomar la ruta en mejoras en pobreza normalmente es más difícil que retomar la senda del crecimiento. Entonces, es un mensaje de prudente optimismo y, por supuesto, sujeto a una serie de variables que ya se han enunciado anteriormente. Quisiéramos comenzar pues diciendo que efectivamente fue una crisis muy severa para la región, pero en muchos aspectos la región estaba mejor preparada que antes para enfrentarla. Fueron años anteriores a la crisis de crecimiento, con superávit en cuentas externas y mejora en las finanzas públicas. Ya hemos visto en la presentación anterior cómo fue un periodo extraordinario de expansión, un crecimiento arriba del 4% para toda la región por 5 años. Los sectores de exportación de minerales, el sector energético, exportación de alimentos, tuvieron crecimientos muy robustos, tanto en volúmenes como en precios. Y la región tuvo un periodo de expansión anterior a la crisis. Permitió, por supuesto, este periodo llegar a la crisis con reducciones significativas en la deuda pública y unas mejoras en las reservas internacionales. Sin embargo, la situación fue bastante heterogénea en América Latina. Si bien aquí estamos hablando de la región como un todo, Centroamérica, el Caribe, Mesoamérica en general, tuvo condiciones que antes de la crisis se deterioraron, especialmente por los crisis los precios de los alimentos y de la energía, en el caso de Centroamérica, que llevaron a que muchos de los hogares de la región centroamericana tuvieran desde el 2006 una creciente vulnerabilidad y aumentos de pobreza que, si bien no se capturan en todos los números de la región, hay crecientes heterogeneidades y la crisis se hizo manifiesta mucho antes en diversas regiones de la región, el Caribe y Centroamérica especialmente. Aquí vemos los principales motores de transmisión de la crisis en la economía real, una caída dramática en inversión extranjera directa.
35 al 45%, en un contexto en el cual venía creciendo alrededor del 13% en el 2008, la caída de las remesas y del turismo, y que afecta especialmente a la región centroamericana, pero también a México. La caída en los precios de los productos básicos y en demanda externa hacen que, por supuesto, el 2009 fuera un extraordinariamente fuerte shock externo en la región. Nosotros, los números de CEPAL, nosotros cerramos más tarde en el año, y es por eso que estimamos la caída del PIB regional de un 1.8%. En el contexto de una caída del PIB mundial de 4%, esto pareciera, digamos, que en cierta forma nos fue mejor, pero cuando uno explora dónde se concentraron los efectos de los shocks, obviamente sale muy obvio que los hogares más pobres de la región fueron quienes recibieron pues, un impacto desproporcional en las caídas de empleo e ingresos, y es por eso que el tema, digamos, de la desigualdad de la región hace que el shock latinoamericano sea especialmente grave. Aquí están las tasas de empleo y desempleo. En realidad, el tema tal vez más importante aquí es la precarización del empleo, el traslado de empleos formales a empleos informales de baja productividad, lo cual ya es digamos, se vuelve un gran tema no solo para la productividad de la economía, pero también para los ingresos de los hogares. Y en realidad, en toda la región, digamos, si bien hay diferentes definiciones de desempleo, el tema en realidad es el creciente subempleo y digamos, la crisis de empleo que se está evidenciando en toda América Latina. Los niveles de pobreza de la región, como hemos dicho, un creciente número de personas en situación de pobreza. Aquí estamos estimando que solo en el 2009 9 millones más de personas entraron a situación de pobreza y 5 millones más en situación de indigencia. Este retroceso fue más o menos el 25% de las mejoras que habían habido en reducción de pobreza en los 5 años de crecimiento anterior. Entonces, un aumento significativo, a mi parecer, en pobreza y en pobreza extrema, un retroceso fuerte en el 2009. Más recientemente hemos visto una recuperación modesta. Pueden ver que la caída en producción industrial fue más fuerte en América Latina. Es el rojo, creo que es rojo subatónico, pero se mira que tuvo la caída más fuerte. Y ha tenido una recuperación pues, más recientemente. El comercio también ha comenzado a recuperarse. Aquí también vemos que hay heterogeneidad en lo que pasó durante la crisis. Centroamérica tuvo una reducción en los volúmenes de exportación, pero los precios de sus exportaciones se mantuvieron, entonces el efecto en las exportaciones fue solo del 11%. En realidad, la región más afectada en América Latina fue la comunidad andina, con una caída del 36%. Ahí sí fue volumen y precio de petróleo y minerales especialmente. México, como ya se ha dicho aquí, tuvo una caída significativa, en parte por la vinculación con los mercados americanos y también por la caída de los precios del petróleo. En el rebote hemos visto en América Latina la creciente importancia del intercambio con China, que ha tenido un dinamismo bastante fuerte, especialmente en la soya, también en países, en productos minerales. Las importaciones de China del zinc de México, por ejemplo, tuvieron un dinamismo bastante fuerte recientemente. También ha habido un dinamismo en las importaciones agrícolas de Estados Unidos, y eso está beneficiando a algunos países,
pero como se mira hay ya unos signos de recuperación, aunque como dije es heterogénea dentro de América Latina. Los precios también han mejorado gradualmente. Aquí se miran los precios de los productos alimentarios, metales, minerales y del petróleo, con unas proyecciones de que esta mejoría podría continuar en el 2010. En cuanto al acceso a los mercados financieros, aquí reportamos los Sandy Spreads, que es más o menos el costo promedio de deuda y que son tal vez un indicador de percepción de riesgo de más larga duración. El reporte incluye los Credit Default Swaps, que tal vez también dan una indicación de cómo está el riesgo, digamos, a más corto plazo. Pero sí ha habido una mejora sustancial en el caso de México. En octubre del 2008 andaba en 580 basic points. En octubre del 29 había bajado a 160. Entonces sí ha mejorado el acceso de la colocación. No ha recuperado, por supuesto, los niveles anteriores a la crisis, pero sí ha tenido una mejora significativa. Hay una mejora de expectativas entre los consumidores, especialmente en países con mercados internos dinámicos, que es el caso de Brasil, y también hay una implementación de un conjunto de políticas anticíclicas para enfrentar la crisis. Aquí se mira cómo, digamos, casi todos los bancos centrales redujeron sus tasas de interés rápidamente. La expansión de gasto público para países de América Latina también fue significativa. Por supuesto no fue tan significativa como en países desarrollados, pero sí hubo un esfuerzo anticíclico en la región. Aquí, digamos, se fue más en la parte de subsidio, de apoyos a familias pobres y mucho menos a la reducción de impuestos. Entonces, vemos de que ya podría haber, digamos, una mayor dinamización en la región, pero como dice el informe a nivel global, depende mucho de los espacios que existan, los espacios macroeconómicos, del mercado interno, la posibilidad de reactivar realmente el consumo privado y la inversión, del comportamiento de los precios de los productos básicos de exportación y, por supuesto, del grado de diversificación de los destinos de las exportaciones. Elementos que ayudarán a la recuperación en 2010, los precios de los commodities que están, como ya les dije, están evidenciando una mejora. La demanda externa, especialmente en Asia, se ha dinamizado. Se ha dinamizado para la región, y la posibilidad de mantener los estímulos fiscales en nuestros países. Por supuesto, a nivel global, los estímulos fiscales en los países desarrollados son muy importantes, pero también va a ser importante mantener la demanda interna agregada a través de estímulos fiscales y monetarios en nuestros países. En el caso de Brasil, ya hemos hablado de la demanda interna y la creciente demanda de Asia nos hace anticipar que Brasil va a crecer con una tasa del 5,5%. En el caso de México, Centroamérica y países del Caribe, el desempeño de la economía americana, por supuesto, es esencial para las expectativas de recuperación de esta subregión. Aquí están los crecimientos estimados para la región en el próximo año. Como los datos difieren un poco de los del estudio, porque nuestro cierre es posterior y ha habido en general una revisión hacia arriba de las proyecciones de todos los analistas económicos.
Pero como decíamos, pues no todas son buenas noticias. La velocidad de recuperación es heterogénea dentro de la región. Brasil obviamente apunta con un creciente dinamismo, pero la situación, la velocidad de recuperación difieren a lo interno de la región. El tema del desempleo y del subempleo, el ingreso de muchos trabajadores al sector informal con baja productividad es un tema para toda nuestra región. También en el tema laboral, y en el caso de Centroamérica y México en particular, la caída del empleo en la economía americana y las dificultades de migración, por supuesto, cierran esa válvula y ponen bastante presión, pues, porque la oferta laboral no encuentra, digamos, una demanda de empleos formales de calidad. También el deterioro y la posibilidad del deterioro del dólar que lleva a empujar, que puede empujar la apreciación de monedas en América Latina y restarle competitividad a la industria latinoamericana, y el deterioro de las posiciones fiscales que es evidente ya en la región. Es un tema que no es de extrema preocupación en este momento, pero si la economía global requiere el mantenimiento de estímulos fiscales en la región por un par de años, vamos a empezar a ver, por supuesto, bastante estrés en los balances fiscales de la región. Pero yo lo quisiera dejar ahí, cerrando con el mensaje de que hay una recuperación evidente, lo vimos aquí, pero por supuesto la atención en mantener la demanda interna de nuestros países y en monitorear la situación de pobreza y vulnerabilidad en la región son esenciales para esta etapa que enfrentamos. Muchas gracias.